Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de lo mejor. En este video te estaré respondiendo los comentarios sobre los rituales que nos han dejado los suscriptores. Espero ayudarte si es que has dejado algún comentario, y si es que tú eres nuevo en el canal puedes dejar el tuyo. Bueno, en los comentarios puedo ver que me han dejado uno, siempre escriben todas las semanas, así que comencemos a responderles. Recuerden que este video les voy a ayudar, así que esta sección, como te dije, será respondiendo comentarios. Comencemos. Mira, dice Mabel Carvajal: es interesante, lo aplicaré. Este ritual de muchos clientes para tu negocio, de la canela, es un amuleto muy poderoso que les recomiendo que lo hagan las personas que tienen algún negocio o estén trabajando. Aquí el video lo pueden encontrar en mi canal, se llama Cómo atraer clientes a tu negocio. Este video te recomiendo que las personas que no lo han visto lo vean si es que tienen un negocio. Entonces, Mabel Carvajal, pues hazlo nomás tranquilamente, y cuando termines de hacerlo nos das tus resultados, nos explicas cómo te fue. Vamos al siguiente. Sandra Vargas dice: hola, feliz tarde. Yo hice el ritual apenas hace una semana y el frasco está como espumoso y se están deshaciendo los ajos, además huele muy fuerte. Lo debo botar, y cómo se hace. Boto el frasco, el contenido, cómo se hace. Muchas gracias. Este es un ritual de ajo y laurel, en el cual te ayuda muchísimo para el dinero. En el caso de que, bueno, normalmente este ritual es para eliminar todas las energías negativas que te impiden lograr tener dinero o lograr progresar en tu trabajo o en los negocios. Entonces, este ritual está eliminando esa energía negativa y está dando tu energía positiva. Pero en el caso, como dice ella, que se vuelve muy espumoso en una semana, yo dije en el video que si es que pasado el mes no pasa nada, entonces tranquilamente le dejas el frasco hasta 3 meses y vuelves a cambiar cada 3 meses. Pero si en el caso de que en una semana pasa eso, debes botarlo del frasco, y ese frasco lo puedes volver a utilizar. Así que yo recomiendo que ese frasco lo vuelvas a utilizar y lo que tienes dentro lo botes, porque esto ya adquirió o absorbió toda la energía negativa que tienes. Si vuelve a pasar eso, deberás volverlo a hacer hasta que hayas eliminado toda esa energía negativa sobre el dinero, para que puedas volver a comenzar. Vuélvelo a repetir. Si es que en un mes, antes de un mes, vuelve a pasar lo mismo, entonces vuelve a botarlo hasta que pase un mes y no haya problemas. Dice: puedo poner canela en polvo en una bolsa y ponerle la cinta alrededor. No, eso no puedes. Debe ser de ley un tronco para que lo puedas colgar. Muy importante hacerle eso, un tronquito de canela. Muy importante en este ritual. Debes hacerlo con tronco, no con canela en polvo. Canela en polvo puedes aplicar otro ritual que te lo voy a dejar ahorita también. Aquí tengo varios rituales que pueden ayudar, te lo voy a dejar. Mira, este de aquí de en polvo, este también es muy bueno, así que yo te sugiero que lo apliques. Entonces este lo puedes hacer. Mira, te lo voy a copiar el enlace y te lo voy a pegar aquí para que hagas realiza este ritual. Si vas a utilizar canela en polvo, responder. Listo. Dice: sirve la canela en polvo. Como te dije, no sirve. Gracias infinitas, gracias a ti, Lola Morcillo Fernández. Entonces aquí te pongo las gracias, responder. Y como te dije, Trinidad Penleburi, debes hacer ese ritual si quieres con canela en polvo. ¿Alguien le funcionó? No, a ver. Aquí es algo que siempre andan preguntando. Janet P. Mucha gente pregunta si a alguien funcionó. No le va a funcionar lo mismo que a otra persona, porque las personas utilizan los rituales para diferentes motivos y las personas tienen diferentes energías. No la misma energía tuya va a ser que la misma de otra persona, y por ende los resultados van a ser diferentes.
como a ti te puede dar, a otra persona no le puede dar, o como a otra persona le puede dar, a ti no te puede dar. Así que tienes que probar para ver. Si no te funciona, es que debes volver a probar y algún rato va a salir. O sea, esto es así. Entonces yo te recomiendo, Janet, que no es bueno preguntar eso porque no es bueno. Puedes preguntarlo, pero no es así el sentido. Así que eso no tiene sentido esa pregunta. Porque, como te digo, tenemos diferentes energías. Isaac, bueno. Disculpa. Esmeralda Zúñiga Rosales pregunta sobre el tronco de canela. Disculpa, yo tengo un puesto, no tiene puerta donde lo puedo colgar. Cuando tengan como te dije antes, no tengan un local fuera de tu casa o no haya puertas, ese amuleto cuélgalo en la puerta, atrás de tu puerta de tu casa, y es bien importante, porque si lo colocas en el local y no tienes puertas, no sirve. Ese amuleto se lo cuelga atrás de la puerta para que las personas que vayan ingresando, al momento que ingresan, la energía de ellos se elimina y solo entra la energía positiva. Entonces tu casa ya no va a absorber la energía negativa, sino ese amuleto. Y eso va a traer clientes y prosperidad, ya sea a la casa o a tu negocio. Entonces pon en tu casa. Gracias, ahora tengo el no tengo en corazón. Vamos a este. Hola, este es mi primer video tuyo y he visto mi abuelo tiene su negocio y lo estamos haciendo de su video, pero mi duda es cuando tengas ya hecho todo y ya tengas colgado en tu puerta, la vela se deja prendida o se apaga. A ver, lo de la vela es otro tema que saben preguntar. Lo de la vela se la deja, si quieres puedes dejarla encendida o puedes apagarla cuando termine. Es mejor dejarla encendida para que se consuma toda la energía de la vela y llegue al amuleto, pero no lo pongas mientras esté prendida la vela o encendida. No pongas el amuleto en la puerta, deja que esté cerca, de ahí sí. Después de eso ya lo colocas. Si no, puedes apagarla y lo colocas tranquilamente. Eso debes hacer, Brockinger. Bueno, vamos al siguiente. Dice que oiga, si mi negocio es virtual, puedes hacer lo mismo. Eso es para todo negocio, no hay necesidad de que sea virtual. De Lina Ignacio Terceros. No importa, la oración sirve para sea virtual, sea en negocio local o donde sea. Te respondamos que este no es del mismo tema, pero si me dice que es archivo de nuevo, pues dejemos para otro lado. Hola, pudiera ser una vela de papel verde, unos tubitos de canela, ya que no conocí el tronco de canela y la verde. Ayúdame, please, mil veces. Hola, pudiera ser la vela de papel verde y unos tubitos de canela. Conseguir el tronco de canela. Tubitos de canela. Tubitos, ¿cuáles tubitos? Yo solo conozco los troncos. Puedes hacerte, pero que sea natural, pues el tubo no va a ser de esos artificiales. El tubo lo puedes unir entre sí, entre todos los tubitos, y le armas. Y la vela debe ser amarilla o dorada, no verde. Verde es para otra situación. Eso ya hablaremos de las velas. Entonces eso es Jesse Areli Razo Romero. Puedes hacer con las canelas que dices, pero la vela sí debe ser dorada o amarilla. Y cuando lo hagas se cierra toda la sección. ¿Qué dirá? Bueno, me sirvió, listo, vamos a este de acá. ¿Por qué mi negocio nunca ha prosperado? Tengo años con él y no soy tan mala en lo que hago. Hay otras estéticas que son tan buenas como yo o menos tienen bien. Alguien que me diga que esto es muy triste. Bueno, esto es a veces energía muy acumulada negativa, pero a veces es algo sencillo. Lo que debes hacer es el valor agregado. Yo digo el valor agregado porque debes aplicar algo en tu negocio para que prospere. Por ejemplo, tienes que ir a ver a tu competencia y ver qué están haciendo de diferente a lo tuyo. O sea, debe ser curioso. Si no puedes ir tú, manda a alguien que investigue o lo analice o vea. Entonces, ¿cómo puedes decir que vaya a ese lugar y
use los servicios de esa persona y vea cómo atiende. Y de ahí que venga y te diga, y tú debes implementarlos y mejorarlos. Y así vas a conseguir. Trata de bajar un poco el precio, que también es un valor agregado. O si no puedes bajar el precio, dale algo más al cliente. Así va a llegar más clientes. Eso es una forma de administrar un negocio. Se llama marketing, si es que yo tengo conocimiento de eso. Si no tienes eso, pues, y aparte de este ritual que aplicas, te va a ir muy bien. Así que te aconsejo que eso hagas list de día. List de día dice ahí. Entonces, te recomiendo. Vamos a otro. Eso no sirve mentiras. Bueno, esto es normalmente las personas que vienen a ver. Yo no entiendo por qué vienen a ver si no creen, entonces mejor no verle ni comentar. Entonces, tranquilamente te puedo decir que mientras no hagas, no vas a ver si te sirve o no. Esa es la respuesta a Wanda Montes. La vela tiene que ser específicamente dorada. Verde. Específicamente verde. La vela no es verde, la vela es amarilla. ¿La vela es amarilla o verde? Déjame ver. En este caso creo que es... Por acá le dije a la persona. La vela verde... Ayúdame, dice. La vela de papel verde. Ahora pudiera ser una vela de papel verde. Sí, específicamente debe ser verde, dorada o amarilla. Así que te recomiendo que debes usar esos colores. Entonces, es muy importante que utilices esos colores que te van a ayudar mucho. Esta es una pregunta que hice la otra vez, ritual para ganar en los juegos de azar. Pues esto ya es cuestión de cada quien. O sea, esto ya es el azar, ya es cuestión de tu suerte, no se puede definir, pero sí hay rituales, pero no te aseguran el ganar. Entonces, para la respuesta de Driver HP, la vela tiene que ser específica: verde, amarilla o dorada. Hola, soy mujer, mucha fe, tengo mucha plata expresada. A ver. Hola, yo soy mujer, dice Gloria Cao. Un ritual que paguen una deuda. Bueno, pues, hola, yo soy una mujer de mucha fe y tengo mucha plata prestada de ser, que me prestan. Expresada que me prestan y yo de buena persona hago el favor y después no quieren pagar, porque sé que todos me van a pagar con eso. Claro que sí. La cuestión es cómo les cobras. A veces hay que ser un poquito ceder un poco, ¿no? Yo sé que a veces la gente se aprovecha de eso, pero también hay que saber a quién se presta. Eso es importante, ¿no? No creo que se debería prestar a cualquiera, pero bueno, ahí es cuestión de cada uno, ¿no? Yo creo que si te funciona esto, si lo aplicas, hazlo tranquilamente. Señorita Gloria Cao. María, yo tengo un negocio pequeño, necesito plata para crecer más. Ya te devuelvo todo y con intereses. Ahí está uno que te pide un favor. Dice, hola, una pregunta, ¿puedo hacerlo yo para también a mi marido? O sea, le deben dinero a él, pero yo se lo puedo hacer por él o tiene que hacerlo él. Puedes hacerlo tú, pero siempre con el consentimiento de él. No puedes hacerlo a las espaldas, señorita Magdalena Cedeño. No puedes hacerlo a las espaldas, siempre debes saber la persona que lo hace. Esto es algo blanco, no negro. Entonces debes hacerlo debes saber la persona que vas a hacerlo. Así que te recomiendo que la avises y lo hagas. Y si lo haces con él es mucho mejor. Entonces a las dos personas, tanto Marisa Velázquez y Comercialización B y C, deben hacer lo mismo. Debes preguntarle a la persona si es que quiere que haga sí o no. Si no, no lo hagas. Si él no admite, no lo hagas. Si él admite, hazlo con él. Muchas gracias, me gustó tu video. A la orden, gracias a ti por ver Daddy Doc. Te pongo tu corazón y te respondo. Vamos al siguiente, dice. Si esa persona ya está, este es uno de los rituales de amor. Si esa persona ya está en otra relación, igual funcionará. No va a funcionar. Este es magia blanca. Si la otra persona está con alguien, no. En su lugar va a fortalecer.
y es mejor que lo dejes ahí. Si es que es tuya, algún día termina y llegará. Si no, no. Deja nomás eso ahí. No debes cambiarme. Deja que eso siga su rumbo. Si quieres eliminar esa relación, entonces debes aplicar algo negro, pero aquí no puedes ver eso. Aquí no te voy a decir eso porque eso no se puede hacer. No se debe, porque de poder se puede. Así que mejor no hagas. Ritual para alejar personas tóxicas, mala vibra, negativas, envidiosas y dañinas. Muy buena es. Ese es un video que puedo hacer. Especachi Chávez. Lo haré. Eso es un bueno. Y recién estaba leyendo de eso. Y hay una manilla que veremos. Una manilla roja que debes utilizar. Que utilizan los niños, pero para las personas se llama la manilla de los 7 nudos. Entonces esa debes utilizar las personas. Yo voy a hacer un video para explicarles cómo se hace. Listo, eso es un buen video. Para el próximo video vamos a ver algo relativo. Estamos destinados a estar juntos, por ende tu camino y el mío se unirán para formar una gran fortaleza de pareja. Sí, así debe ser, César David Hernández. A veces no hay necesidad de realizar estos amarres, simplemente de practicar algo positivo con esa pareja. Listo, va a ser algo que le interese, no hay necesidad. Trabajo, dice. Trabajo, como trabajo. ¿Quieres uno de trabajo? Pues uno de esos vamos a hacerlo tranquilamente, terecer. Mucha gente pide eso, así que lo haré. Dice, hola, si no hay agua corriente, aunque de trabajo, sigamos primero, aunque de trabajo hay algunos que podrías ver, ¿no? Pero yo creo que has de ser un suscriptor y por eso preguntaste eso. Hola, si no hay agua corriente, o sea, ríos, riachuelos donde se le puede botar, si se hace un domingo, ¿qué pasa? Si se hace un domingo, no, este es un ritual de 7 días, debes hacerlo el día que dice. Si es lunes, no domingo. Pero, o sea, el día no es obligatorio, puedes hacer cuando quiera, pero como son 7 días, debes hacer un lunes. Eso ya es cuestión tuya, si es que lo haces, no creo que te dé el mismo resultado. Hola, no hay agua corriente, puedes votar por el inodoro. Si es que no hay agua corriente, Mónica Jumbo. Dice, buenas noches, quisiera saber los amuletos de Signo Leo y Géminis. Lo tendré en cuenta, eso es para los próximos videos. Para este video solo he hecho de Tauro y de Aries. Los amuletos son evergreen, puedes usarlos siempre y puedes ver este video siempre, así que tranquilamente. Si eres Leo y Géminis serán próximos videos. Yo trabajo desde cualquier lugar porque trabajo con mi celular. ¿En dónde lo puedo poner? Y pues mínimo. Como dije antes, Aileen López, debes ponerlo en la puerta de tu casa. Eso ya lo expliqué, así que te recomiendo que lo pongas. Gracias. Exacto, amigo, que lo haga aquí. Hola, la vela se deja prendida en algún lugar al terminar el ritual o se apaga. Eso es lo mismo que le dije al anterior. Depa Morales, se debe, si quieres dejarla encendida o apagarla ya es cuestión tuya, pero al dejarla prendida puedes darle más fuerza al amuleto para que tu pareja te dé dinero, que no sea con la luna. Esto no se puede. Esto es a ver, hay que entender esto. En los rituales o hechizos de magia blanca no se hace para dañar a las personas. Esto es un daño porque estás pidiendo algo que te dé ella y tú no das nada. Entonces, Dora Hades, esto no sirve. Si quieres eso, hazlo de un hechizo ritual negra, pero aquí no lo vas a encontrar. Que la abundancia esté en mi negocio. Sí, positivo, Katy, segura que la abundancia está en tu negocio. Le voy a hacer, yo tengo una casa de comida. Gracias, hazlo y ponlo en la puerta y te va a funcionar muchísimo. Marie Cuello. Excelente, conced mil veces. Listo, dale, esto sí. No te entiendo aquí lo que dices así, pero bueno. Dale, Claudia Hurtado. Dice, lo voy a hacer, gracias por ayudarme en mi situación económica, es muy mala. Es que Dios te bendiga. Mira, este de aquí
yo te recomiendo que apliques otro. Mira, ya te voy a indicar uno poderoso. Te recomiendo que lo hagas. Brenda más. Responder. Mira, aquí hay varios, así que este de aquí, tal para trabajo. Aquí hay varios, hay muchos más poderosos que ese, como por ejemplo el de la sal marina. Este es muy bueno, o el solo 7 lentejas. Este es muy bueno. Te lo dejo. Este. Listo. Vas a ver. Para el amor y el dinero. Listo. Arisa Cabral. Saludos desde Tabasco, México. Gracias y saludos. Igual a Laurencio Laudines Martínez. Responder. No, gracias. ¿Qué dice aquí? No entiendo lo que es. No, gracias por el ritual. No entiendo lo que dices, María Toro Martínez. Luis Vargas. Hola, buenas noches. ¿En dónde puedo conseguir la vela amarilla y el laurel? Por favor, alguien que me diga. La vela amarilla puedes conseguir en cualquier centro comercial. Igual el laurel o en herbolarios. Ahí puedes conseguir el laurel. Y la vela amarilla, pues eso lo puedes conseguir en herbolarios o naturistas. Ahí puedes conseguir también. Eso no hay en cualquier lugar. Luis Vargas. Dice, hola, buenas noches, ¿en dónde puedo conseguir? Alec Torre, quiero vender un terreno y no puedo. Suben los clientes y a mí no sé qué está pasando. Suele pasar, tal vez estás proyectando una energía negativa, pensamientos que no proyectan lo que dices. Debes decir la verdad y todo va a llegar. Porque si te comienzas a inventar cosas que no son, no va a funcionar. Pero de tal forma puedes aplicar ese o otro ritual que te puede indicar acá. Este de acá. Este de aquí lo puedes usar tú. Vamos a ver dónde está. Este. Control B. Ale Torre. Qué espectáculo lo voy a hacer. Omar Ruiz Díaz. Espectáculo. No es mi espectáculo, pero dale mucha suerte. Mucha suerte. A ver, dice, ¿a quién le pido uno? Pedirle, ¿qué vas a pedir? No entiendo. Gracias. Hola, grandioso. Lemeris Picasa. ¿Se puede hacer con varias personas? No. Esto sirve para uno. Hola, ¿se puede hacer con 2 nombres diferentes o se debe hacer el ritual para cada persona? Esto es para cada persona, no se puede hacer 1, 2 o 3. Una sola se debe hacer. Isabela, detalles, tarjetas y más. Este de aquí. ¿La vela tiene que ser verde? Sí, tiene que ser verde la vela. Para Dina, Evelyn, Aderina. Si no tengo la amarilla, aún así funciona. No funciona, tiene que ser amarilla o dorada. Debe ser amarilla o dorada. A ver, dice Blanca de Lee Márquez. Y si uno no tiene nada que se puede. Y si uno no tiene nada se puede una foto. No entiendo lo que me quiere decir Blanca. La vela tiene que ser verde. ¿Puedo usar una blanca? No, debe ser amarilla, verde o dorada. ¿Se podrá hacer una vela blanca?
Igual, no, no Verónica. Ni Carolina ni Verónica. Bonito día. Bonito día. Si no tengo dinero, incienso, puedo utilizar una vara de canela. Bueno, el incienso es esencial, pero sí puedes utilizar. La vela es fundamental. El incienso no es tanto, pero sí es recomendable utilizar. Por supuesto, no hay problema. Utiliza. Listo, eso es todo. Lo demás ya son mensajes. Espero que les haya servido este video para responder las dudas. Si es que tienen dudas, dejen los comentarios. Deja tu comentario, deja tu duda y aquí le voy a responder en cada video. Así que con eso, nos vemos hasta la próxima. Chao.